Está aquí don Rolando Mirones, quien antes de haber sido director de la policía, por lo cual, cargo por el cual algunos lo recordarán, fue director general de ingresos también. Don Rolando Mirones, buenos días, bienvenido. Buen día, Edwin, muchas y creo gracias. que en más una ocasión se sentó de viceministro o ministro encargado. No, yo fui viceministro de Finanzas también. Terminó siendo viceministro, sí. ¿cierto? Director de ingresos en el gobierno de Pérez Valladares y después viceministro de Finanzas con Martín Torrijos. Una pregunta, en este caso del exministro de Lima y la existencia del FIS, o del PAN, como se le llamó posteriormente, ¿cuál es el primer análisis que podría producir Rolando Mirones, luego conocido los elementos? Bueno, buenos días y gracias por la oportunidad. Mira, yo creo que aquí el pecado está en haber convertido de lo que siempre debió ser una excepción en la regla general. Recordemos que esta institución, porque ya con tanto nombre ya ni nos acordamos de qué era realmente, esta institución nace en el gobierno del presidente Endara como un fondo de emergencia social. Y en ese momento tenía sentido porque, en efecto, había emergencias que se podían dar, como un terremoto que ocurrió, como una inundación y otras situaciones que requerían un gasto de dinero inmediato y que no se podía pasar por todo el proceso. Pero, Rolando Mirones, en aquel momento, de lo que usted le tocó conocer y ahora, los abogados de Lima ayer decían aquí que ellos no entienden por qué está la fiscal actuando de esta manera con él, porque al MEF solo le corresponde depositar fondos en cada una de las instituciones. Bueno, eso no es cierto. Eso no es cierto, bueno, pero es normal que los abogados digan esas cosas, ¿no? Se hacen su trabajo. Están haciendo su trabajo. ¿Por qué no es cierto? De defender a una persona que les está pagando. No es cierto porque todo funcionario tiene un deber, y el deber es el deber del buen padre de familia. Eso es un término legal, es decir, tienes que cuidar los recursos que están adjudicados para que tú los distribuyas, para que tú los fiscalices o lo que sea. Son recursos que no se pueden mover sin tu firma. Entonces, por supuesto, esa firma se tiene que dar independientemente de que no sea una institución de fiscalización o de control, si es una institución que dispone del dinero y por lo tanto tiene que haber la diligencia de buen padre de familia, que es ese estándar legal que se establece a todo funcionario. Pero justamente ellos argumentaban ante eso, de que el MEF nada más pone la plata o las partidas en las instituciones que le corresponde a la Contraloría verificar el buen uso de esos fondos. No, eso no es cierto, porque tiene que haber un análisis previo de por qué se está dando, por ejemplo, un traslado. Y el MEF maneja el presupuesto, realmente el MEF maneja presupuesto. O sea, estamos hablando de una institución que tiene el control. Antes de los 70, ese control se manejaba más que nada en la Asamblea. En mi concepto, una de las razones por las cuales el órgano judicial ya es casi imposible que sea independiente porque no maneja presupuesto. Realmente nada más le toca aceptar o negar un presupuesto. Pero bueno, eso es harina de otro costal. Pero lo cierto es que como instituciones de manejo de fondos tienen una obligación todos los funcionarios de fiscalizar y de ver hacia dónde va el dinero y por qué va hacia allá y en qué concepto va hacia allá. En opinión de Rolando Mirones, este caso por el cual de Lima tuvo que ir a la Fiscalía y está ahora en la DIJ es de un monto de 1 punto tantos millones. Bueno, lo que pasa es que aquí nos estamos yendo por las ramas, digámoslo así, porque hay situaciones mucho más graves que yo creo que deben ser investigadas. Evidentemente, cuando uno ve los montos que se manejaron en el gobierno anterior, hablar de una situación de 1.7 millones no es poco dinero, nunca va a ser poco dinero. Pero cuando lo comparamos con otras transacciones y que se sabe que se dieron en el gobierno pasado, pues sí, podría dar la impresión de que, digamos que se están investigando cosas chiquitas y no se están investigando ahora, realmente grandes. Obviamente, $1, 1 millón o 100 millones, el hecho es lo que obviamente se verifica, pero a mí me llamaba eso la atención. Digo, bueno, nada más el tema de la compra de granos por el cual se investiga a la anterior ministra de Economía y Finanzas. Por ahora es eso, yo asumo que con posterioridad irán saliendo otro tipo de situaciones. Ahora, hay que darle la presunción de inocencia a todo el mundo. Evidentemente. Pero por las cosas que uno escucha, por los indicios que hay de situaciones que se dieron, deberían haber otras investigaciones por montos mucho mayores que el que... Fíjese que en el caso del presidente Martinelli, y no es que yo aquí diga que es culpable o que es inocente, pero el único posible caso es el de la comida deshidratada, por ejemplo. Así es, y Edwin, yo he hecho énfasis en que si en Panamá no se crean fiscalías nuevas, fiscalías con fiscales especializados en temas financieros, es muy difícil también que se
puedan investigar ciertos delitos, porque aquí se habla de que hubo gente que manejaba aviones de dinero. Aquí se habla de que el avión presidencial iba y hacía viajes con dinero en efectivo para depositar en cuentas del extranjero. A mí no me consta que sea cierto, pero esa es una aseveración muy delicada que tiene que ser investigada, pero no puede ser investigada por un fiscal que está acostumbrado a manejar temas de droga o de robo, etcétera. O sea, temas del patio. Delitos del patio. Tienen que haber fiscales nuevos, fiscalías nuevas, con todo el equipo, porque la realidad es una: el dinero es imposible de ocultar. Es imposible. Un dinero que haya entrado en el sistema bancario no se puede ocultar. Existen los mecanismos para investigar en dónde está el dinero, qué es lo que realmente le conviene al pueblo panameño. Que ese dinero se encuentre y que regrese a las arcas del Estado. He escuchado al presidente Varela diciéndolo y tiene toda la razón, pero también él es el que tiene el poder de poder darle los recursos al Ministerio Público para que haya esas fiscalías adicionales. Los fiscales actuales no se dan abasto con todos los problemas que existen y que se ven venir del gobierno anterior. Sin embargo, a mí me llama la atención algo. Como usted hizo una cronología muy breve o rápidamente, primero fue el FES, después fue el FIS, ahora es PAN, y con todo lo que estamos conociendo del PAN, el PAN sigue funcionando. Bueno, yo nunca le he encontrado ningún sentido a la aseveración que hace el presidente de la República, inclusive su hermano, que también lo ha hecho en varias ocasiones, el diputado Varela, de que no se puede cerrar el PAN porque sencillamente no se podría investigar. Eso es falso. Digo, se cierra y se deja todas las gavetas allá adentro con toda la información que hay. O sea, si me dijeran que es que para cerrarlo tienen que quemar todos los expedientes, entendería, pero es falso que haya que quemar los expedientes. Se puede cerrar la institución y se pueden mantener los expedientes allá adentro y saber qué está pasando. Eso no es más que una excusa para seguir con el mismo método y haciendo exactamente lo mismo. Como te decía inicialmente, lo que debió ser una excepción, que eran los casos en los cuales había, por ejemplo, una desgracia natural, y que había que gastar dinero sin pasar por todo el trámite burocrático del gobierno, se convirtió en la regla. No tiene ningún sentido. Hoy en día se podrían establecer normas para que la presidencia de la República tenga ese dinero, y así empezaron las partidas discrecionales. Eso le iba a decir, porque yo recuerdo cuando esto se creó en el gobierno del presidente Endara, era un mecanismo para que el presidente pudiera dar respuestas rápidas ante una situación de emergencia, entre otras, la situación de la invasión, de la post-invasión. El problema pasó, y debo reconocer que fue un gobierno PRD que se le empieza a cambiar el nombre a la institución. Entonces pasa a un fondo de inversión social. Eso no tiene ningún sentido, si todos los ministerios pueden invertir. Entonces cuando vamos a ese mecanismo es porque queremos pasar por encima de la burocracia estatal. La gente se queja de la burocracia, pero la burocracia tiene un sentido, y el sentido de la burocracia es que estamos hablando de dinero del Estado, es decir, es dinero de todos. Entonces tiene que haber un cuidado adicional al que tendríamos, por ejemplo, en una empresa privada en la que estamos hablando del dinero de una persona, de dos personas o de los socios. Pero aquí es el dinero de todos, entonces ese dinero requiere un mayor control y por eso la burocracia. El problema de la burocracia estatal es cuando es excesiva. Déjame preguntarle una cosa, una duda que yo siempre he tenido y usted a lo mejor me puede ayudar a resolverla como exdirector de la DGI, que fue. La DGI recibe las declaraciones de renta que hacemos todos los panameños. Sí. ¿Eso no es un mecanismo también de seguir? O sea, ¿cómo tú puedes tener 5 apartamentos, 10 carros? Pero yo no veo que eso es así, y para el que está declarando todos sus ingresos, pues sí es posible que te des cuenta a través de ese mecanismo, pero lo que pasa es que se utilizan testaferros, se utilizan empresas, y muchas veces tú le preguntas a alguien, oiga, ¿y usted es socio de tal empresa? No, yo no soy socio. Ah, no soy socio, pero soy dueño de la empresa que es la que tiene las acciones. O sea, hay muchas maneras de transponer los bienes para que no parezca. Entonces ya la legislación moderna en otros países, y la panameña tiene que ir hacia ese lugar, está sustituyendo el tema de ser accionista o de ser propietario con un concepto que se llama el último beneficiario. Es decir, a mí no me importa si eres accionista o no, me importa si eres el último beneficiario. Y es lo mismo que se hablaba ahora con el tema porque esta danza de millones de la cual estamos oyendo, no hay forma de ocultar esa plata. Lo que pasa es que ahora siempre han existido personas, abogados, contadores, que se encargan de montar esquemas para que lo que es tuyo no parezca que es tuyo. Pero eso es fácil de investigar siempre y cuando haya la voluntad. Eso no se puede ocultar el hecho de que tú eres el beneficiario final de una cuenta o de unas acciones o de un bien, por ejemplo, una casa, una propiedad. Hay gente que jamás va a tener propiedades a nombre propio, valga la redundancia, pero las tiene a nombre de sociedad, etcétera, y les están usufructuando. Y algo parece que ocurrió en esta vuelta. Don Rolando Mirón, yo quiero compartirle esta gráfica que hicimos aquí en TVN sobre este caso puntual. Allí la vemos. Caso PAN,
tanto Guardia Jaén como Giacomo Tamburelli, ambos han coincidido en una cosa, que recibían las instrucciones directamente del presidente Martinelli a través de su secretario Adolfo de Barrio, que era el que le daba las instrucciones a Guardia Jaén en este caso. Guardia Jaén, fíjense, hay una flecha hacia Fran de Lima, quien también obviamente tiene la comunicación con su jefe, el presidente de la República. Dice que el peculado es por 1.7 millones de dólares en la compra de grano por sobreprecios, puntualmente, a la empresa Highland Corporation, donde aparecen Pablo Ruiz Obregón y aparece también el señor Mario Martinelli, hermano del presidente Ricardo Martinelli. En este mismo caso salen otras personas imputadas, como es el caso de la excontralora Yoconda Torres de Bianchini, que yo me imagino que por ahí es por donde los abogados dicen que el MEF solamente colocaba los fondos y es a la Contraloría a la que le correspondía supervisar o auditar la utilización de esto. ¿Cómo le suena eso? Mira, lo que pasa es que hay un esquema que tiene que ver con las funciones que la ley le da a cada persona. Y por eso, por ejemplo, los abogados del señor de Barrio dicen, bueno, pero es que él en la jerarquía estatal no tenía ninguna función, etcétera. Sí, pero es que en el tema de delitos, lo que importa es lo que hizo cada uno. O sea, si se prestó para cometer un delito o para ser parte de la comisión de un delito, para dar instrucciones ilegales, por ejemplo. La obediencia debida desapareció, de la Constitución, de la ley panameña, etcétera, hace mucho tiempo. Y era un tema que se manejaba más que nada en los cuerpos militares. La obediencia debida ya desapareció y alrededor del mundo ha desaparecido. O sea, nadie puede decir aquí que cometió un delito porque su jefe lo mandó a cometerlo. Eso no es excusa. Lo que ocurre sí, es porque que... además los testimonios dicen, se la tiene que comprar a la empresa tal, esa es la instrucción. Y te van a presentar a la empresa A, B y C, pero es tal la que hay. Lo que pasa aquí, Edwin, es que yo considero que la gente no tenía la capacidad de pensar que podían renunciar. Si a ti te están obligando a hacer algo ilegal, tú tienes que renunciar y lo tienes que denunciar adicionalmente. Entonces, claro, si no renuncias y te quedas porque eres parte de. Eres parte de. Entonces, un ministro de Economía no puede decir... Yo trabajé con varios ministros de Economía en 2 gobiernos separados. Y yo vi muchos contratos que no eran firmados, o sea, traslados que no eran firmados, que el ministro se oponía. O sea, el ministro tiene esa capacidad porque el ministro tiene una responsabilidad con su firma de hacer que un dinero vaya de un lugar a otro. Entonces, yo en la práctica lo viví. Muchas veces los ministros decían, eso no lo voy a firmar, esto tampoco, porque salvaban su responsabilidad ante situaciones que podían ser posteriormente declaradas. O sea que, por lo que le estoy escuchando a Rolando Mirones, aquí pueden haber situaciones donde la persona pueda ser llevada ante la justicia o por acción o por omisión. Pues. Por omisión también, por supuesto. Es que cuando uno llega a ser funcionario, uno tiene que entender cuáles son sus responsabilidades. Por ejemplo, hay una costumbre de meter a ministros, a viceministros en todas las juntas directivas del mundo. Es correcto. Bueno, ese ministro y ese viceministro tienen que analizar en cuáles puede poner a una persona o en cuáles tiene que asistir personalmente. Y también se da la práctica, que se dio mucho, se ve que se dio en el gobierno pasado, de juntas directivas que se daban y después le llevaban al ministro el acta para que la firmara. Y el ministro la firmaba. Bueno, automáticamente usted se está comprando el problema, es suyo. Es como que usted entre a un almacén y tumba un adorno, tiene que comprarlo, es suyo. Ahora, don Rolando Mirones, ahora, este panorama que usted mismo lo está describiendo, ¿no será por eso que se siente que el gobierno actual va lento porque ahora nadie quiere firmar nada? Que es lo que nos dicen muchos empresarios. Sí. Que ayer se dio un pronunciamiento de la empresa privada y dice, nadie quiere firmar nada, nadie se quiere hacer responsable de nada, entonces todo está como o paralizado o lento. Yo creo que no es así, el problema son los extremos. Yo creo que es entendible que una persona no vaya a firmar algo que sabe que está mal, pero es que en ese momento uno declara y uno dice, no te estoy firmando esto porque no cumple con tal requisito. O sea, yo no creo que en 10 meses ese es el problema. En 10 meses el problema es que sencillamente hay cosas que se decidió que no se van a hacer o que no se van a firmar o que a alguien no le da la gana y no son capaces de decirle a ese particular que está interesado, oye, aquí hay un problema y no te pago por esto o por esto. El problema es que la administración pública tiene que pronunciarse para darle oportunidad al particular de que accione, porque el particular tiene una serie de mecanismos legales para hacer
que el Estado reaccione. Entonces, no puede haber una discrecionalidad del funcionario de que, por ejemplo, ¿qué es lo que está pasando? Pero exacto, eso no le iba a te preguntar. pago porque no me da la gana. No, Eso mismo le iba a preguntar. Entonces, en el análisis de Rolando Mirones, ¿qué es lo que puede estar pasando en el gobierno de Varela? De verdad, yo no lo estoy soplando. Ayer el CONEP hizo un pronunciamiento hacía rato, yo no veía. Mira, yo creo que hay que ver esto en un contexto. Ningún gremio de empresa privada tiene ninguna intención política. Los gremios de empresa privada no se quieren pelear con el gobierno, porque los gremios de empresa privada entienden que deben inclusive ayudar al gobierno a que el país avance, porque en la medida que tengamos un país que está avanzando, la empresa privada se ve beneficiada y todos nos hemos beneficiado. O sea que la empresa privada nunca quiere una guerra con el gobierno. Para que la empresa privada, y tú lo sabes bien, llegue a un pronunciamiento como el de ayer es porque hay una situación muy seria. Sin duda. Situación ¿A qué seria, se lo atribuye Rolando Mirones? yo se lo atribuyo a... Yo a veces veo una especie de sed como de venganza, que va mucho más allá de hacer justicia. Es que la justicia no le corresponde hacerla al órgano ejecutivo. Sí. Entonces el órgano ejecutivo, a través del presidente Varela, han declarado, no, nosotros no tenemos nada que ver con la justicia, eso que lo maneja el Ministerio Público, pero no importa que digan, lo que se está viendo en la práctica, que es lo que realmente importa, los actos del gobierno, es que hay una especie de venganza, hay una determinación de parte del Ejecutivo de a quién se le paga, a quién no se le paga. Yo entiendo si un ministerio recibe una orden de pago de una cuestión que no se hizo y dicen, bueno, aquí hay un edificio y resulta que el edificio no existe, yo entiendo que no lo paguen. O yo entiendo que si hay alguien, yo entiendo que si hay alguien en la cárcel. O sea, si hay una factura por uso de helicóptero y nunca se dio el servicio, que no lo paguen. Es natural una, que no lo una paguen. declaración triste de una abogada que dijo que su cliente estaba preso por 5 millones, pero que el gobierno le debía 15. Muy triste la declaración. Pero si esa persona está presa, yo entiendo que tú digas como funcionario, yo no voy a extenderle un pago a una persona que está siendo investigada por 5 millones de dólares, aunque le deba 15, yo voy a parar eso lo entiendo. Pero hay un montón de obras hechas, empresas que tienen obligaciones con bancos, obligaciones inclusive con sus propios empleados, que no lo pueden. Yo conozco empresas que le deben 20, 25, 30 millones y son empresas medianas. Hay unas que le deben 100 y 150 y no se está pagando, no porque no haya dinero, no se está pagando porque hay una decisión política de no pagar y eso es extremadamente peligroso porque, insisto, si algo no cumple con los requisitos para que se le pague, entonces esa institución tiene que pronunciarse y decirle por escrito al particular, no te pago por esto y por esto, o no te ganaste el contrato por esto y por esto. Eso es sencillo. Déjeme aprovechar que estoy sentado aquí con Rolando Mirones para hacer una pregunta saliéndome de este tema, pero él se sentó en esa silla también de director de la policía. ¿Qué lectura tiene Rolando Mirones de las máquinas pinchadoras? El papel jugado por los secretarios del Consejo de Seguridad, la máquina, ayer me mandaron, por cierto, un documento sobre ese tema. ¿Qué lectura tiene? Mira, lo primero que te debo decir es que la policía realmente nunca ha debido tener, por lo menos en mi tiempo no lo tenía y anteriormente entiendo que tampoco, ningún tipo de injerencia sobre máquinas pinchadoras. Cero. Porque la policía es un usuario de esa información. Esa información debe ser manejada a través de una autoridad como lo era en ese momento un fiscal. Ahora dicen que no, que tiene que ser un juez, pero sea como sea, después del caso de Ana Matilde Gómez se dijo, pero hasta ese momento los fiscales lo hacían. Siempre me pareció una injusticia el tema de que la Corte declarara algo que prácticamente le aplicó a ella de manera retroactiva. Correcto. Eso Pero no en la época suya era un fiscal, entonces. Tendría que ser un fiscal o una Y autoridad ellos judicial. le daban la información a la policía para Ellos le daban órdenes cuando la policía tenía un requerimiento, se lo podía hacer al Ministerio Público y eso se le daba una orden al Consejo de Seguridad, que es el que debe ser custodio de esos aparatos y el que los debe utilizar. ¿En qué estribó la diferencia ahora? La diferencia, por lo que yo veo, es que había más equipos que no eran manejados necesariamente por el Consejo de Seguridad, sino que estaban manejados en diferentes lugares. O sea, esto se prostituyó básicamente, una situación muy delicada que siempre debió estar en el Consejo de Seguridad, siempre debió tener unos jefes específicos y siempre debió accionar por órdenes judiciales. Ya estaba vigente el pronunciamiento de la Corte que decía que tenía que ser un juez de garantía, etcétera. Bueno, entonces siempre debió haber una orden de parte de la Corte del órgano judicial para que accionara el Consejo de Seguridad. No hay razón para que existan máquinas en ninguna otra parte. Debió ser claro. Con un agravante, don Rolando Mirones, que yo siempre he pensado que todos los gobiernos del mundo escuchan, pero escuchan para perseguir el delito. Y es cierto. El agravante es que de pronto
en un periódico o en las redes sociales tenían tu conversación. Bueno, y adicionalmente que se estaba escuchando a personas por temas políticos. Políticos, a eso me Porque refiero. yo no digo que a un político no se le puede escuchar. Si un político anda por un café diciendo que va a cometer un atentado o lo que fuera, entonces hay que escucharlo. Pero es por esa razón, no por ser político. No por ser político. Entonces aquí estábamos escuchando gente por ser político, pero con el agravante que tú dices. No solamente porque aquí hay que entender que el jefe de todo esto era el presidente de la República. Esa es la realidad. Pero el material. presidente, ¿sabe por qué le traigo este tema? Uno, porque usted conoció el tema de seguridad de este país. Pero dos, en el caso Martinelli, y reitero, yo no estoy en la onda de que sea culpable o sea inocente, sino me llama la atención que el único caso que tiene Martinelli que tal vez tenga es la comida deshidratada. Eso no tiene ningún sentido en la práctica, porque el jefe del Consejo de Seguridad, el presidente de la República, y el mayor consumidor de toda la información que sale del Consejo de Seguridad, todo está diseñado para que sea el presidente de la República. Lo que pasa... Exactamente. Lo que pasa, pero Garús y Pérez bueno, están en Renacer y Martinelli está en Macy's. Eso no tiene ningún sentido. Lo que ocurre es que evidentemente la información debe ser procesada antes de llegar al presidente de la República. Es decir, el presidente no debe recibir información cruda. ¿Cuál es la información cruda? Lo que la persona escuchó directamente. Eso no hay unos analistas que son los que hacen las separaciones y dicen, bueno, esto tiene sentido, esto es un material relevante para las funciones del presidente de la República, y de ese análisis se le entrega entonces un extracto al presidente. Es que yo recuerdo perfectamente, y yo soy bien desmemoriado, don Rolando, pero me acuerdo perfectamente bien la creación del Consejo de Seguridad, porque justamente se fue bajo el gobierno de Endara y le toca al doctor Arias Calderón armar el muñeco, por así decirlo, tanto del concepto de seguridad pública como el concepto del Consejo de Seguridad. Y efectivamente, la idea, la filosofía del Consejo de Seguridad es que el presidente es el que lo dirige, que ahí no se hace nada el que él lo no dirige y autorice. el que utiliza la información Correcto. que debe ser procesada. Lo que ocurre, pareciera, es que el presidente anterior estaba consumiendo información cruda, ¿Cruda que bochinche, don Rolando? Cruda es chismografía. Lo que pasa es lo siguiente: debe haber un analista que, si escuchó una conversación, entienda si esa conversación es relevante o no, que haga un informe que discuta con otros analistas, y eso produce un informe que es el que se entrega al presidente de la República. Pero si el presidente de la República está pidiendo grabaciones directas, está consumiendo información cruda, que no debería estar consumiendo. Pero adicionalmente se puede prestar para 1000 cosas. Yo voy a hacer una pregunta. Y digo que consumía información cruda porque esa información salía después en las redes sociales. ¿Cuándo en la vida se ha visto eso? En YouTube aparecía de todo. De todo. Es que yo le quiero hacer una pregunta que va a parecer tonta. Pero como dijo un amigo mío, Manolo, no hay pregunta tonta. O sea, ¿qué relevante es para la seguridad del Estado si este fulano tiene querida, o si es homosexual, o si la fulana es lesbiana? O sea, ¿eso tiene alguna relevancia para la seguridad del Estado? Ninguna relevancia, y por eso te digo que eso se trata de información cruda que no debe ser consumida por ningún presidente, a menos que ese presidente empiece a dar órdenes de que se la entreguen. Porque allá adentro hay profesionales en el Consejo de Seguridad que saben perfectamente bien cuál es el mecanismo, que saben que tienen que hacerse análisis. Mira, yo te diría que el 70 o el 80% de la información que recibe el Consejo de Seguridad es información que no se debe utilizar, que se debe votar. Chismografía. Es información que se debe votar. No se debería producir nada de esa información. Claro, es el analista que escucha y los jefes de él los que se encargan de votar lo que no sirve. La cosa como la que tú estás diciendo, que fulano tiene una querida, o sea, porque eso se presta nada más para una cosa, y es extorsión. Extorsión. Es extorsión, y eso es un delito. Entonces, aquí tenemos delitos por todas partes. La mayoría de la información que se recibe, y eso no es Panamá, este mecanismo que yo te estoy hablando es un mecanismo en todos los países del mundo. Los aparatos de seguridad reciben información cruda, de esa información cruda se desecha la gran mayoría y se extrae lo que realmente vale y se entrega a través de informes después de un análisis al presidente de la República, que es el que lo utiliza. Déjeme, luego de haberme dado su versión y su visión de este tema de las máquinas pinchadoras, porque yo le digo aquí a los televidentes, don Rolando, si hubo plata que se perdió y demás, pues la justicia puede buscar esa plata, puede devolvérsela al erario, perfecto. Pero que le violen la intimidad a una persona, para mí eso es tal vez más grave que la plata. Y jamás se puede echar hacia atrás. No, exactamente, y te la publicaron, y te la sacaron en las redes sociales. Así es. Eso es un daño terrible que se le hace a cualquier persona. Déjeme cambiarle nuevamente el tema de forma radical, don Rolando, porque lo he visto usted muy agitado en los procesos internos del PRD.
¿En qué onda, en qué corriente se está moviendo Rolando Mirones dentro del Mira, PRD? yo soy presidente de un movimiento que es una corriente dentro del partido que se llama Refundación PRD. Y nosotros básicamente estamos proponiendo el retorno a los orígenes del partido. Y los orígenes del partido básicamente son los principios y los métodos de conducción torrijistas, eso es todo. Y podemos hablar ampliamente de qué significa. Pero lo he visto, he escuchado a Rolando Mirones crítico del acuerdo de gobernabilidad con el panameñismo. Precisamente porque nosotros consideramos que tenemos que ser consecuentes. El partido se ha alejado muchísimo de las comunidades que fueron los que le dieron su base y de lo que dicen las comunidades y de las necesidades de las comunidades. Y una de las cosas que el pueblo panameño nos dijo a nosotros directamente es vayan a hacer oposición. Ya es la segunda vez que nos lo dicen, vayan a hacer oposición. Oposición no significa oponerse al gobierno por oponerse, oposición significa que el gobierno tenga un balance positivo para ellos mismos. Es muy bueno para el gobierno tener a alguien que le diga hasta aquí. Yo considero que la dirigencia actual del PRD, que también fue dirigencia en el gobierno anterior, tiene mucha responsabilidad de lo que ocurrió en el gobierno Martinelli y todos estos casos que se están investigando. El PRD, la dirigencia de ese PRD, que es hoy dirigencia también, parte de ellos, tiene responsabilidad. ¿Por qué no hicieron oposición? Entonces, el hecho de no haber hecho oposición durante el gobierno de Martinelli, yo creo que nos pasaron la factura debidamente. Pero Rolando, nos dijo, hoy, si usted me pregunta a mí, yo no puedo definir si el PRD es oposición o es gobierno. Bueno, yo le he dicho mucho, el PRD es un ni gobierno ni oposición. Pero eso con respecto a allá arriba, a la dirigencia. Porque yo estoy recorriendo el país con Refundación PRD y yo te puedo decir, las bases del PRD, la gente, las comunidades, sí quiere ser oposición y sí es oposición. Tú te sientas en una reunión de muchas que tenemos nosotros a través de todo el país y los miembros del PRD te dicen, nosotros tenemos que ser oposición. ¿Qué acuerdo? Mira, el acuerdo famoso de gobernabilidad se entendía al principio del gobierno, que se trataba de una lista cerrada de leyes que había que aprobar para que el gobierno pudiera funcionar, porque se sabía que Martinelli había dejado muchas leyes que tenían, o funcionarios que tenían una acción posterior al periodo de gobierno, y se sabía que había que eliminar esas leyes. Yo creo que ninguna de esas se ha tocado. Entonces, para mí el acuerdo de gobernabilidad tenía sentido mientras fuese una lista cerrada de leyes. ¿Qué sentido tiene un acuerdo de gobernabilidad si la responsabilidad de una bancada de oposición es analizar las leyes, las que son positivas para el país se aprueban y las que no se rechazan? Pero entonces, ya hay un vaticinio, Rolando, que dependiendo de quién vaya a ser presidente el 1 de julio de la Asamblea, el PRD puede profundizar las divisiones a lo interno. Bueno, yo creo que en la medida que el PRD empieza a jugar su papel, el PRD debe arreglarse. Existe en este momento una mesa en la que estamos sentados todos los sectores del PRD, con excepción de Benicio Robinson. Con excepción de él, ¿por qué? Porque se está reservando, porque bueno, no se quiere no, sentar. porque es que él es la corriente que en este momento está llevando al partido por mal camino y todos nos hemos sentado y nos hemos puesto de acuerdo en que tenemos que disputarle la dirigencia del partido a Benicio Robinson en ese futuro Congreso. El hecho de que él haya llamado al Congreso, que supuestamente se va a dar a principios del otro año, calculo yo que en abril más o menos del otro año, es un hecho producto de las presiones de Refundación PRD y de las presiones de otros sectores del partido que lo han obligado a cumplir el estatuto, porque realmente ese Congreso está en el estatuto, ese Congreso debió darse ahora en mayo, a más tardar en mayo, no se dio. Un año después dice el estatuto. No se dio y ahora se va a dar, pero yo considero que en esa medida vamos a... Y aunque suene muy temprano y figura presidenciable, todavía no se ve en el PRD. Es que yo creo que, años anteriores. yo creo que no es momento para eso. Nosotros tenemos un partido con problemas. Tienen que reorganizarse. Ese partido se tiene que reorganizar y eso va a ocurrir. Yo quiero decirle a la población, no tenga la menor duda que el PRD se va a reorganizar. Vamos a cambiar nuestro rumbo, vamos a hacer oposición y vamos a tener una dirigencia consecuente, no con el partido, porque el partido es un vehículo para beneficio del país. Bien. Una dirigencia consecuente con el país y entonces el PRD será una opción electoral y de ahí nos abocaremos a ver quién es el mejor candidato o candidata. Don Rolando Mirones, muchísimas gracias por habernos dado esta oportunidad de haber tocado varios temas, ya que es un panameño que ha ocupado varios cargos, tiene una experiencia acumulada que nos permite añadir al debate sobre esta diversidad de temas. Muchísimas gracias, muy amable. Gracias.